Chan, chan, chan. Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos viajeros, estamos en un nuevo video y estamos en uno de los lugares emblema de Madrid, en la Gran Vía. En la Gran Vía estamos recorriéndola un poquito y también conociéndola, pues es la primera vez que venimos. Nos estamos encontrando con un montón de cosas, como por ejemplo ese colectivo que recién mostrábamos. No, ustedes no, pero nosotros lo veíamos. Estábamos charlando de eso. Que es, por ejemplo, es gratis. Sí, es un colectivo gratis, es turístico, pero también te podés subir para ir a algún lugar, bajarte. Para los puntos más Claro, importantes. es la línea 0 Madrid 360 se llama. Y bueno, Y estamos sorprendidos también, que capaz es todo el tiempo así, pero bueno, no tenemos una referencia de la cantidad de gente que hay. Así que bueno, lógicamente es un lugar súper importante para Madrid, que también tiene su historia particular. Y bueno, qué mejor lugar que empezar el video. La Gran Vía es una de las avenidas más famosas de Madrid. Tiene sus extremos en la calle Alcalá y en la Plaza España. Es una de las avenidas más conocidas de Madrid, pero su historia tardó un poco en arrancar. A mitad del siglo XIX, los urbanistas de Madrid decidieron crear una nueva Gran Vía. Décadas más tarde, como la construcción aún no había comenzado, la prensa ridiculizó el proyecto, llamándolo la Gran Vía. Finalmente, las obras comenzaron en 1910 y terminaron en 1929, convirtiéndose así en una de las obras más trascendentes de España, ya que hubo que demoler más de 300 casas y afectó a casi 50 calles. Actualmente, en la Gran Vía encontramos básicamente establecimientos como restaurantes, tiendas de moda y cine. Y aunque al día de hoy los cines no están en su mayor apogeo, la Gran Vía recibió en su momento el apodo del Broadway madrileño. El proyecto, pensado para descongestionar el caótico centro de la ciudad, que estaba formado por un entramado de callejuelas de las que desaparecieron 22, se realizó en 3 tramos, empezando por su confluencia en la calle Alcalá. El primero de ellos continuaba hasta la Red de San Luis, el segundo hasta la Plaza del Callao y por último, el tercero, continuó hasta la Plaza de España. Cada uno de ellos reflejó la nueva arquitectura de los años en que se realizaron. Debido a que el proyecto debió respetar 3 edificios religiosos, el Real Oratorio del Caballero de Gracia, la Iglesia de San José y la desaparecida Iglesia de San Francisco de Borja, el trazado de la avenida terminó siendo más irregular de lo previsto. La última reforma realizada en la Gran Vía finalizó en noviembre de 2018, en la que se ensancharon las aceras, se reordenó el tráfico y se inauguraron nuevos pasos peatonales, con la intención de dar más protagonismo a los peatones y a las bicicletas que gozan desde entonces de una bicisenda entre la Plaza Callao y la Plaza de España. Además, se mejoró la calidad ambiental y paisajística mediante la plantación de nuevo arbolado y se estrenaron nuevos modelos de bancos, luminarias y semáforos.
Por su parte, el edificio Carrión es una de las esquinas más concurridas, fotografiadas y famosas de la Gran Vía. Fue ideado como espacio multiuso conteniendo oficinas, cafeterías y el Cine Capitol. En abril de 2018 fue declarado Bien de Interés Cultural por el Gobierno de la Comunidad de Madrid y además, desde hace muchos años, está encabezado por el cartel publicitario de Schweppes. Este cartel ha aparecido así en un sinfín de escenas para la televisión y también en películas, como en una de nuestras favoritas, El Día de la Bestia, una obra de Alex de la Iglesia que nos cuenta la historia de un sacerdote y de la llegada del anticristo a la Gran Vía madrileña. Cosas de gente de ciudad chica. No, la cantidad de idiomas de todos lados. Es como que lo primero que te vas encontrando así, de todos lados. Cada una cosa un idioma distinto. La Plaza de Cibeles es una de las más famosas plazas de Madrid. Está encabezada por la Fuente de Cibeles, una imagen de la diosa Cibeles sentada en un carro rodeada de 2 leones. Fue diseñada en 1792 y en sus inicios, la fuente cumplió con su cometido de abastecer de agua a los madrileños. Hoy en día es una imagen simbólica muy fuerte para la ciudad. La plaza está rodeada de varios edificios importantes, como es el caso del Palacio de Cibeles, un majestuoso edificio conocido como Palacio de las Comunicaciones, uno de los más representativos de la historia de Madrid. Fue inaugurado en 1919 y funcionó como sede central de correos hasta que recientemente fue reformado para albergar el ayuntamiento. También se encuentra el Palacio de Linares, finalizado en 1900 tras 23 años de obras. También se encuentra el Banco de España y el Instituto Cervantes, que fue construido en 1918 por la entidad que le dio su nombre y ha sido sede del Banco Central hasta 2005. El monumento Recuerdo a las víctimas de la pandemia del COVID-19 fue inaugurado el 15 de mayo de 2020. Este monumento sirve de homenaje a las víctimas de la enfermedad. Una llama permanece encendida en el pebetero. Al caer la noche, la diosa de Cibeles que protagoniza la fuente se vuelve aún más atractiva gracias a la iluminación que se desprenden de los edificios a su alrededor. Y acá llegamos a la Plaza de Cibeles, en un horario un poco extraño para tomar imágenes porque se ve raro, como Claro, pueden ver. la fuente queda como... Claro, ahí está lindo. La fuente que ven ahí atrás nuestro es la fuente de Cibeles, que está engalardonada por la diosa de Cibeles, que es un monumento muy importante para Madrid. Y atrás está el Palacio de Cibeles, que se ve bastante blanco, bueno, un horario de la tarde, tardecita, y ya cae el sol, entonces se ve todo. Cada vez peor. Pero bueno, lo que estamos viendo nosotros y que pueden venir a ver ustedes si visitan Madrid es realmente hermoso porque el edificio, acá termina la Gran Vía. Nos damos vuelta y allá, ¿qué tenemos? Por allá, a poquita cuadra, empieza la Gran Vía y
bueno, también cerca de acá está el Parque del Retiro. Y este es un lugar muy importante para Madrid. Además de todo, tenemos alrededor el Instituto Cervantes, lo que fue el edificio de las comunicaciones, que se llamaba el Banco de España, que está Ese. También hay un monumento a los fallecidos por COVID. Y además, este lugar es importante para los hinchas de clubes, como es el caso Real Madrid, que cuando vienen es este lugar que eligen, por lo que tenemos entendido, para venir a celebrar. Che, y ahora vos decís que no ganó Real Madrid porque está lleno de gente por todos lados. Bueno, como pueden ver, ahí atrás está la puerta de Alcalá, pero en realidad no. Llegamos y está en reconstrucción, es un cartel que le han puesto. Y ese pedacito se puede ver ahí, pero lo demás es todo... Nos hicieron un gran oso, porque desde la otra cuadra decíamos, mirá la puerta de Alcalá. Y llegamos y... y bueno, cosas que pasan. Che, ¿pero qué era la puerta de Alcalá todo esto? La puerta de Alcalá. A todo esto, la puerta de Alcalá era una de las puertas que daban acceso a la villa de Madrid cuando estaba amurallada. Así que bueno, esto es lo que ha quedado, además de otras puertas. Y es un monumento histórico para Madrid, lógicamente. Pero ven, Perspectiva, vida y por es un haber. cartel, es un cartel. Bueno, ahí atrás, créannos, está la puerta. Re lindos barcitos por estos lados. Puerta de la Independencia. El Parque del Retiro es uno de los más representativos de Madrid. En él hay espacios con esculturas y monumentos dedicados a personajes ilustres, fuentes históricas y estanques de distintos tamaños. La historia del Parque del Retiro se remonta al siglo XVII. Fue entonces cuando el conde duque de Olivares ideó un espacio para recreo del rey y su corte, el que a partir del siglo XIX pasó a ser un espacio público. Bueno, acabamos de entrar al Parque del Retiro, el gran pulmón verde de la ciudad de Madrid. Es tan grande, apenas entras se siente el fresco, así que imagínense lo importante que es este espacio verde para la ciudad, como puede serlo para cualquier ciudad. Y entonces mi pregunta es, ¿te destruyo mucho si te pregunto cuántas hectáreas tiene? ¿Sabes que no? Sabe todo. 125 hectáreas. Y además, A ver. también sé que tiene alrededor, podemos decir más de 15.000 especies de árboles variadas especies, ¿no? Así que ahí tenés los datos específicos. Lo pedís, lo tenés. Pero bueno, vos que te crees que sabes todo, yo te puedo decir que este parque tiene 4 siglos y que fue creado para recreación en ese entonces rey Felipe IV.
En el corazón del Parque del Retiro se encuentra el Gran Estanque, quizás el elemento más popular del parque. Se construyó en el 1600 y ha servido para acoger espectáculos acuáticos y los paseos de barca de los reyes y su corte. A principios del siglo XX se levantó el monumento a Alfonso XII. Actualmente el estanque ofrece barcas de alquiler para realizar paseos. Mirá qué romántico ahí atrás, los paseos en bota al atardecer, pero una cuestión de presupuesto, solo caminata para ver. Caminata por alrededor. Claro. Ya es algo. Te puedo mojar un poco. Bueno, le metí el verso que era el puente del amor y cuando llegamos está medio podrido el agua. El puente. Sí, es raro. Pero bueno, el amor está en el aire. El amor sí se ve. Allá está, me perdió, a ver si me ve ahora. Ahí viene lentamente, haciéndose la disimulada. ¿Estábamos perdidas? ¿Cómo la llevas en los jardines? Bien, muy bien. Está fresco, es como que baja, si va el sol, ya se fue el sol, baja mucho la temperatura de cuando está el sol. Así que camperita y a seguir. Ok. Ahora sí el Palacio de Cristal, que es como Glass Onion, pero en vez de tener millonarios adentro, tiene plantas. El Palacio de Cristal del Retiro es uno de los ejemplos de la llamada arquitectura del hierro en Madrid, planeado originalmente como un gran invernadero de plantas tropicales en el marco de la Exposición de Flora de las Islas Filipinas, celebrada en 1887. Actualmente es una de las sedes del Museo Reina Sofía y acoge varias exposiciones temporales. Esto es como Glass Onion, pero en vez de tener millonarios adentro, tiene obras de arte. ¿Este es el Parque de las Vertientes? Medio se nos va terminando el sol, pero bueno, prometemos volver, pero igual lo que estamos viendo acá. Una imagen muy linda que
regala el Parque del Retiro al atardecer. Y bueno, Vamos a seguir. Bueno. Yo soy de los que no me gustan las achuras y esas cosas raras, pero estos arbolitos parecen riñones y no me digan que no. O cerebros. más riñón. Miren, para los fanáticos de los riñoncitos. Al oeste del parque se encuentra el Jardín Parterre, construido en una de sus reformas con el objetivo de darle un toque francés al parque. El acceso a este jardín desde el exterior es a través de la monumental Puerta de Felipe IV, la que se instaló en su ubicación actual en 1922. Ayuntamiento de Madrid. ¿Ves que es verdad? Estamos aquí. Y ahora volvemos a esta esquina tan famosa de la Gran Vía, pero esta vez de noche, para tener una vista diferente del edificio Carrión y poder recrear una de las escenas favoritas del Día de la Bestia. Bueno, y hasta acá el video de ahora. La verdad que fue una super caminata, estuvo muy lindo todo. Cada cosita que vamos conociendo nos encanta. Y bueno, esta no es la excepción. Hay mucho para muchísimo. conocer acá y hay que meterle gamba. Como decimos los argentinos, hay que meterle gamba. Y hay que caminar mucho. La ciudad hay que caminar mucho y esa es la forma en la que se conoce. Se puede conocer por sectores y todo se llega fácil y rápido, digamos. Como decía Lita, camine señora, camine. Bueno, acá se aplica también. Así que bueno, los esperamos en el próximo y no olviden suscribirse y seguirnos en las redes que están anotadas en algún lugar. Están los links en la descripción y en nuestra página principal de YouTube. Síganos que se vienen unos videazos. Nos vemos.